Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Esta noche, amén. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso por este tiempo y por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Así que dígale al que está a su lado: voy a tomar mi Biblia, voy a leer la palabra, voy a reflexionar en ella. Dígaselo. Voy a tomar mi Biblia, voy a leer la palabra, voy a reflexionar en ella. Amén. Porque esto es para la edificación de mi vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a irnos al libro de Job en el capítulo 38. Amén. Job capítulo 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. No vamos a leer todo el capítulo 38 porque son 41 versículos y ya esta noche y ustedes están bastante agotados. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Entonces respondió Jehová a Job desde el punto reñido y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidas de ella los impíos. Ella muda, luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro, Señor. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento a la comprensión de tu voluntad, Señor. Edifícanos, consuélanos y exhórtanos a través de ella, por medio de tu Espíritu Santo. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos y demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de este capítulo 38 y de todo el libro de Job, debemos entrar en el contexto de lo que representa el libro de Job y en el contexto en el cual el Espíritu Santo nos quiere hablar a cada uno de nosotros a través de la palabra del Señor. Todos sabemos que Satanás fue ante la presencia del Señor. ¿Okay? Y Dios le hace la pregunta: ¿por dónde andas? ¿De dónde vienes? Y Satanás le responde: de recorrer la tierra. Y Dios le habla con respecto a Job, siervo de Jehová. Y al hablarle a Satanás con respecto a Job, siervo de Jehová, Satanás le replicó a Dios el hecho de que Dios tenía guardado a Job. Todos sabemos lo que vino posteriormente. Todos sabemos inclusive la situación que permite que se empiecen a escribir los siguientes capítulos del libro de Job. Cuando Satanás es herido, cuando Job es herido por parte de Satanás con una pústula, una sarna, una infección maligna por todo el cuerpo, ¿ok? Que lo obligaba a estar sentado sobre ceniza día y noche.
y que su condición había caído de ser un hombre próspero, rico, de una gran familia, respetable, honorable, por toda la comunidad, por toda la sociedad, y vino a ver como una persona que era como un mendigo, lleno de una sarna maligna que lo hacía hasta cierto punto repugnante a todas las personas que lo habían conocido. Algunos sentían lamento, otros sentían pena por él, otros simplemente se olvidaron de él, pero otros fueron sus amigos, esos que nos visitan en el hospital cuando uno está enfermo. Y esos amigos de Job son amigos bastante particulares, porque eran recién cristianos pentecostales, esos amigos de Job, y tenían su vida y su relación con Dios bastante particular. Cada amigo representa un tipo de relación con Dios, y según el tipo de relación que tiene para con Dios, de esa manera trata de explicarle a Job el porqué de su condición. Amén. Y es lo que muchas veces nos ocurre a cada uno de nosotros cuando nos encontramos en una situación difícil. Cuando estamos de capa caída, ¿no? O cuando estamos en la podrida, o cuando estamos en la mala, o cuando estamos en una situación de penuria o de necesidad. Siempre hay unos buenos amigos que se acercan para decirnos por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Y uno que espera consejo y espera consolación, a veces queda peor después de que habla con un amigo de cómo estaba anteriormente. ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado esa visita indiscreta e imprudente que va en el hospital? Y como usted fue hospitalizado porque tuvo un accidente y se fracturó el dedo gordo del pie, de repente llega ese amigo y le dice: yo conozco a fulana de tal, que todo le empezó con la fractura del dedo y después se murió. ¿Verdad? Hemos tenido esas visitas imprudentes en los hospitales, que en vez de darnos ánimo, lo que hacen es traerle pesar y desesperación a nuestro corazón. Bueno, eso fue precisamente lo que se encontró Job. Y algo particularmente de este libro de Job es que la situación en la que se encontraba Job creaba el campo de cultivo necesario que deseaba Satanás para que Job terminase maldiciendo a Dios. ¿Ok? Ese era el objetivo. El objetivo de la condición de Job era simplemente, Satanás quería llevarlo a una condición, de un estado donde le haya minado la moral, le haya minado la fe, le haya minado la confianza, la esperanza en Dios, y llevarlo a tal punto de desesperación y decepción de que él terminara maldiciendo a Dios. Eso era lo que quería Satanás. Así que sobre ese contexto nosotros tenemos que darnos cuenta que el acercamiento de cada amigo también tiene un propósito, está enmarcado dentro de ese mismo plan de Satanás. ¿Ok? Y tiene que trabajar con Job en tres aspectos de la vida de Job y de la forma de pensar de Job, de la forma de ser de Job, que obviamente cada uno de ellos va calificando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es importante porque esto nos va a llevar a un aspecto que siempre tiende a juzgarse, siempre tiene que aplicar y que aplica en nuestra vida en un momento determinado. Los tres amigos de Job, uno tenía por nombre Elifaz, otro tenía por nombre Bildad y otro tenía por nombre Sofar. Ahora, cuando uno ve cada uno de esos nombres, resulta ser que Elifaz, su nombre representa una fuerte condición, una fuerte conexión con Dios, y presenta una visión de Dios como juez estricto. Por eso es que cuando Elifaz llega a la presencia de Job, le dice: lo que estás viviendo, Job, te lo mereces porque pecador eres. Algún pecado oculto tú tenías por allí y te mereces todo lo que estás viviendo porque pecaste contra Dios. No venga Job a decirme que tú te portaste bien, que tú eras inocente, porque no le viene a la persona mal sin ninguna causa. Así que a ti te ha venido eso precisamente, y Dios te está tratando como tú te mereces. ¿Les ha ocurrido eso en algún momento de la vida? Estás viviendo lo que estás viviendo porque te lo mereces, porque Dios te está castigando, porque es consecuencia de tus acciones. Tal vez yo no conozco tu pecado, pero Dios sí lo sabe, y Dios es justo, y no tomará por inocente al culpable, y por eso estás padeciendo lo que estás padeciendo, y bien merecido te lo tienes.
Por eso Job, cuando contesta y dialoga con Elifaz, le trata de explicar a Elifaz que no es así. Pero Elifaz presenta la evidencia contundente. La evidencia contundente era la condición de salud de Job. Así que esa evidencia contundente le decía: definitivamente di lo que tú quieras. Parafraseando en buen panameño, pero la verdad siempre sale a relucir por sus efectos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que a veces en la vida nosotros podemos tener una relación con Dios que nos hace vernos a nosotros mismos como jueces de los demás. Y señalamos a los demás, y clasificamos a los demás, y describimos las condiciones que viven los demás según nuestro juicio y nuestro criterio, o nuestra interpretación de lo que Dios realmente tiene que hacer y debe hacer. Pero esa explicación y esa concepción ignora algo que nos dice la palabra, que ciertamente Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese Dios misericordioso no anula su justicia. Sin embargo, en medio de su justicia, también hace mover su misericordia. Sin embargo, en el contexto de Job, Elifaz está totalmente errado, porque Elifaz desconoce que detrás de lo que está viviendo Job está la mano de Satanás. Pero Elifaz, con su expresión y con su calificación y con su diálogo con Job, lo que hace es hacer dudar a Job realmente de quién es él. Es decir, golpea la identidad de Job. Y al golpear la identidad de Job, golpea la identidad de Job forjada en base a su relación con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar permanentemente en nuestra vida. Del mundo vendrán golpes a través de la lengua o a través de cualquier medio. De cualquier persona que pueda decir que nos ama mucho, pero que en realidad no nos ama mucho. Y nos va a golpear. Y va a golpear nuestra identidad. No va a golpear cualquier aspecto. Va a golpear la médula de quienes somos en Cristo Jesús. Va para llevarnos a dudar, a caer en la incredulidad y a apartarnos totalmente del Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que afirmarlo en nuestra identidad. Eso es lo que Job no perdió. Por más que vino Elifaz, no perdió esa condición. Job se mantuvo allí. Tal vez se pudo ver vacilante en un momento determinado, pero Job se mantuvo firme. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo definirlo, no sabía cómo expresarlo, pero Job sabía quién era él en relación a Dios. Y quién era él para Dios. Y cuánto él amaba a un Dios que no conocía plenamente, como nos lo enseña el propio libro de Job. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en cada circunstancia de nuestra vida nosotros tenemos que tener siempre la cabeza fría y serena. Tenemos que afirmarnos siempre en nuestra identidad. Por eso nuestra pastora una y otra vez vuelve sobre el tema referente de la identidad. Porque hermano, al final del día, no importa cuántas veces vengamos al culto, no importa cuántas horas oremos, no importa cuántas veces leamos la Biblia, si cuando tenemos una situación difícil y estamos en una confrontación, el ataque del enemigo nos hace dudar de nuestra identidad. Nos hace vacilar en cuanto a nuestra identidad. Porque donde el enemigo logra eso en nuestra identidad, nosotros estamos perdidos. Y hemos perdido esa batalla. Por eso nosotros siempre tenemos que afirmarnos y afianzarnos en la identidad. Y en una identidad con sensatez, porque la identidad de Job es la identidad de un hombre sensato, no de un hombre fantasioso sobre quién es él, sino un hombre sensato sobre quién es él en relación con Dios. Y eso es algo importante, porque a veces nosotros pensamos, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Panamá es para Cristo, yo soy panameño, así que yo soy de Cristo. Y como yo soy de Cristo, yo sé que yo soy de Cristo. Y yo me empiezo a hacer conceptos de mí totalmente errados, porque ni me consagro a Dios, ni busco a Dios, ni oro a Dios, ni le conozco a Dios, ni le honro, ni le obedezco. Y sin embargo ando diciendo, yo soy cristiano. Satanás sabe que no lo somos. Y que cualquier golpecito nos hace vacilar. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos con la sensatez de que somos cristianos
porque buscamos y nos esforzamos cada día en imitar a nuestro Señor y Salvador. Nos esforzamos cada día en buscar su presencia y en que su presencia se manifieste en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es lo primero que nosotros tenemos que fortalecer para poder enfrentar. Hermanos, no hay fórmulas secretas que se puedan esclarecer. Hay hermanos cristianos, muchos pentecostales, que buscan en formas bíblicas para defenderse de Satanás. Y buscan técnicas espirituales de defensa contra las artes oscuras, como si esto fuera Howard de Harry Potter. Y piensan que la misma cosa funciona en el Evangelio. No funciona en el Evangelio, porque el Evangelio, nuestra transformación tiene que venir desde adentro por obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros enfrentar cualquier situación, cualquiera sea la que se presente en nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez nos golpeen, tal vez vacilemos, tal vez quedemos un poquito turulados, pero después nos reafirmamos y nos ponemos de pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso somos nosotros, aleluya. Por eso Pablo lo expresaba, sí, tal vez he caído, pero no estoy derrotado. Posiblemente esté pasando eso, pero no han llegado hasta ese punto. Es decir, a pesar de todo, se mantenía firme. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, después viene otro amigo de Job, que es muy particular. Este amigo de Job es Zofar. Y Zofar significa pájaro. Eso es lo que significa Zofar. Por eso Zofar, cuando entra en el diálogo con Job, viene con ataques rápidos y agudos. Es decir, el ataque de juicio de Elifaz no fue suficiente para minar a Job. Así que viene con ataques sutiles y rápidos, como los pájaros que van picoteando. Ustedes han visto una papaya picoteada por un pájaro. Cómo el pájaro va picoteando la papaya para comerse la papaya, etcétera, etcétera. Y usted solamente ve la papaya de un lado, no ve el lado donde está picoteada. Y usted dice, tremenda papaya, y baja la papaya. Y cuando agarra la papaya se ha dado cuenta que el pájaro ya la picoteó. ¿Okay? Y uno se pregunta y razona, pero ¿por qué no la picoteó en el lado que era más visible? Y sí la picoteó en el lado que era menos visible. Porque ese era el objetivo del pájaro, que nadie se diera cuenta que él se estaba comiendo la papaya. ¿Okay? Entonces inmediatamente eso es lo que hace Zoar. Zoar es aquel pájaro que picotea. Es lo que sentimos cada vez uno de nosotros cuando somos picoteados. ¿Usted no lo ha sentido picoteado? Que constantemente le atacan pensamientos, le atacan ideas, etcétera, etcétera, y que son rápidas, y que son agudas, y que son profundas, y que le hacen perder la dirección, le hacen perder el enfoque, y cuando usted piensa que se lo va a quitar, vuelve el picoteo una y otra vez. Y hay personas en nuestra vida que nos picotean nuestra mente, y picotean nuestro corazón constantemente. Y la pregunta es, ¿cómo nos defendemos nosotros de ello? La defensa sigue siendo la misma. Sigue siendo identidad. Aleluya. Sigue siendo mantener firme nuestra identidad. ¿Por qué? Porque esto afecta a todo. Al inmaduro, al nuevo convertido, como aquel que tiene toda la madurez, tiene todo el crecimiento, tiene y ejerce un ministerio. Todos somos vulnerables a ser picoteados. Todos somos vulnerables a ese ataque que es rápido y es sutil. Ni siquiera lo vemos venir. Es cuando usted va caminando y tiene el peluquín que no se lo ha ido a cortar y va caminando por la cinta costera y de repente vienen unos talincos y empiezan a corretearlo. ¿Qué es eso? Usted no lo ve venir y después no sabe cómo protegerse, se pone histérico. Entonces esas cosas son también lo que ocurre desde el punto de vista espiritual en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que nos permite protegernos de esos picoteos? Que son constantes y que son seguidos y que son rápidos y son agudos. Lo que nos permite sigue siendo la identidad. Saber quiénes somos en Cristo Jesús. Saber que no es así. Tal vez yo no tenga la respuesta, pero de algo estoy seguro. Mi Dios no es así. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Frente a eso entonces surge y viene la visita de otro amigo, que es Bildad.
Y su nombre se relaciona con contienda, el que contiende. Esa es Bildad. Entonces Bildad dice, trabaja la mente a través de argumentos, como si fuera un debate legal, un debate judicial. Tú presentas tu argumento, yo presento mi contraargumento, tú presentas tu demanda, yo presento mi defensa, y ahí lo iba llevando en un debate para irlo fatigando y agotando, porque quien presenta y entra en un debate es para llevar a la otra parte a que al final termina aceptando tu argumento. Ese es el arte de debatir. El arte de debatir no es el arte de hablar por hablar, es el arte de hablar con un objetivo, que el otro al final termine aceptando tu argumento, se someta a tu argumento. Entonces va directamente al razonamiento. Y muchas veces nosotros nos encontramos con esa situación. Y muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones de esa naturaleza. Y lo peor, a veces el debate es de nosotros por nosotros mismos. Sí, parece increíble y parece cosa de locura, pero a veces nosotros nos dedicamos tanto tiempo en nuestros pensamientos, en nuestros propios razonamientos, que empezamos a debatir con nosotros mismos para llevarnos a una conclusión que siempre va a terminar siendo errada, porque en medio de ese mundo de cosas que ocurren en nuestra mente, olvidamos a Dios, nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de su palabra y obviamente también nos desconectamos del Espíritu Santo y empezamos a construir realidades, pensamos nosotros. Y al final no son realidades, siguen siendo percepciones de nosotros. Y tenemos varias percepciones de una misma situación y todas las percepciones humanas, al final, hermanos, terminan siendo erradas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la percepción no es la verdad. Y la percepción tampoco es la realidad. La percepción es lo que yo pienso o la idea que yo tengo de algo, mis conclusiones que me llevan a considerar algo de una u otra forma. Ok, la profesora me vio mal. Y después que la profesora me vio mal, pienso yo que me vio mal, saqué 2,5 en el examen. La profesora me fracasó. Eso dice el chiquillo. Esa es la verdad. Eso es la realidad, es que fracasó. Pero esa es su percepción. No es la verdad. Y es una percepción que le permite a él justificar el hecho de que no estudió. El hecho de que no se esforzó. Y así simplemente él se libera de responsabilidad, porque ese es el otro punto. Las percepciones humanas siempre nos llevan a liberarnos de nuestra responsabilidad. No hay percepción humana que me lleve a asumir mis responsabilidades. Toda percepción de nosotros como seres humanos nos lleva a liberarnos de nuestra responsabilidad. Es así. Por eso no es la verdad. Por eso cuando nos confrontamos con la verdad de la palabra, nos damos cuenta que no me gusta la verdad de la palabra, porque la verdad de la palabra se opone a mi percepción. Y eso era lo que quería este amigo de Job, llevarlo en un debate para que surgiera en Job una percepción de lo que estaba ocurriendo, y toda percepción de lo que estaba ocurriendo iba a terminar siendo errada. Y si la percepción era errada, entonces Satanás ya tenía el camino hecho para llevarlo al último paso, que maldijese a Dios. Pero ¿qué nos impide caer en las percepciones erradas? La humildad. Solamente la humildad nos permite, nos evita y nos libra de caer en falsas percepciones de la realidad y de la verdad. Porque la humildad nos coloca en una situación correcta, en una situación en donde nosotros reconocemos y vemos primero de qué soy yo responsable. Y nos lleva a asumir nuestra responsabilidad en medio de eso y tratar de corregir la responsabilidad. ¿No le ha ocurrido a usted que cuando ha tenido una situación mala, inmediatamente usted trata de ver qué fue lo que hizo usted que produjo esto? Y lo primero que hacemos, los que son humildes, es pedirle perdón a Dios. Y después que le pedimos perdón a Dios, hacemos una lista.
pasamos un video de nuestra vida en las últimas semanas y en los últimos años, ¿a quién le hicimos daño? ¿Ah? Para tratar de estar en paz con la persona a la que nosotros sabemos que le hicimos daño. Tratamos de eliminar todas aquellas cosas que pueden haber sido los detonantes de la situación que estamos viviendo. Pero el que no es humilde simplemente se queda en sus percepciones y ahí termina la historia. Por eso sigue en el círculo, sin salir de allí. A Satanás le daba igual. Si Job se queda allí, bueno, tendrá las armas años y años y años y años. Esto será por desgaste, hasta que se canse. ¿Ok? Así que a Satanás le daba lo mismo, que cayera en la percepción errada o que quedara dando vuelta en su percepción sin salir de allí. Y muchas veces nosotros nos quedamos dando vuelta en muchas percepciones. Muchos de los que estamos aquí en la vida hemos estado dando vuelta en una sola situación. Y damos vuelta y siempre tenemos la misma salida. Y cuando abrimos las puertas, está la pared ahí mismo. Y nunca encontramos la salida. Porque el problema no es cuánto razonemos, el problema es que tenemos que meter a Dios en el asunto. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Esto es importante porque cuando nosotros nos vamos al capítulo 36, al capítulo 35 del libro de Job, ocurre algo. Todos los amigos eran amigos de años de Job, casi contemporáneos con Job. Sin embargo, en el capítulo 35 viene un muchacho, un joven. Él quiere también opinar sobre lo que está pasando a Job. Él quiere también opinar sobre lo que están haciendo, sí, el ángulo de la cámara. Él quiere también opinar sobre lo que está haciendo Job, lo que están diciendo los demás. Y él quiere levantar. Es como ese muchacho inquieto que tú lo ves en el salón de clase, levantando la mano, y el profesor, como siempre levanta la mano, lo ignora para darle la palabra a otro. ¿Okay? Porque él siempre tiene la respuesta y tiene algo que decir. Bueno, así mismo era este joven. Dice el capítulo 35 del libro de Job, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé: razones a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y consideras que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de Hombre aprovechará la justicia. Eliú le está hablando a Job diferente. Le está diciendo: mira Job, todo lo que tú puedas decir, toma en cuenta esto. Se lo está diciendo al que ha creado todas las cosas. Se lo está diciendo al que ha creado las nubes. ¿Tú qué le puedes dar a un ser que ha creado todas las nubes y todo lo que ve? ¿Qué le puedes dar? ¿Qué impacto puede tener en él tu pecado? ¿Qué impacto puedes hacer tú en ese ser? ¿Qué puedes hacer tú? Eliú le está diciendo a Job: Job, pon los pies sobre la tierra y mírate tú en relación a Dios plenamente y date cuenta quién es Dios y quién eres tú, para saber que prácticamente es por el gusto que contiendas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer. Nosotros necesitamos un Eliú en la vida que nos diga: este somos nosotros. Y que nos diga, que nos vuelva a recordar quién es Dios. Porque a veces estudiamos a Dios en las clases de doctrina y decimos: sí, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Y cuando se dice cuáles son los atributos no comunicables de Dios, los repetimos, listo. Y ahora bien, lo repetimos, lo sabemos. Y si lo sabemos, ¿por qué a veces nos comportamos como si Dios no fuese ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente? Porque lo sabemos intelectualmente, pero no lo sabemos por experiencia en relación con Dios. No, esos atributos no determinan nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es la relación que yo tengo, que tiene Maika con Gaby, o que tiene José con Lesbia.
No es ese tipo de relación. Por más que nosotros la queramos trivializar, no es esa relación. La relación que nosotros tenemos con Dios es la relación de ser nosotros una creación de Dios y que Él es nuestro creador. ¿Cuántos dicen amén? Y que no solamente nos creó a nosotros, también creó al que está al lado nuestro, al que está detrás de nuestro, al que está enfrente de nuestro, al que está debajo de nosotros, al que está arriba de nosotros, también lo creó. Y no solamente lo creó a ellos, creó todo lo que existe. Entonces cuando yo me doy cuenta quién es mi Dios, entonces yo tengo que vivir mi relación de acuerdo a la naturaleza de un Dios creador. Y cuando yo vivo mi relación de acuerdo a la naturaleza de un Dios creador, entonces yo comprendo cuál es mi lugar en el universo. Y que si yo recibo algo, es por la gracia de Él. Porque Él tiene todo un universo que atender y sostener permanentemente. Y yo tengo que reconocer que a pesar de todo eso, Dios conoce mi nombre. Aleluya. Dios cuida de mí. Y Dios está atento de mí a pesar de todas esas cosas. Entonces cuando yo entro en el contexto real de quién soy yo en relación con Dios, entonces yo comprendo cómo tengo que pensar. Yo no puedo presentarme a Dios grandilocuente, ni justificándome delante de Dios, para decirle a Dios, mira Dios, entre tú y yo soy casi Dios también. Yo no puedo presentarme a Dios de esa manera. Señor, yo no he pecado, yo soy perfecto. A nadie le he hecho daño en la vida. Yo he hecho todo lo correcto. El Señor es así. Porque no es un Dios creado a imagen del hombre. Es lo contrario. Nosotros los hombres fuimos creados a imagen de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y es muy diferente la relación. Cambia totalmente la perspectiva. Elías es el último que termina de hablarle a Job antes de que Dios empiece a hablarle a Job en el capítulo 38. Y Dios cuando le habla a Job, le habla con mayor claridad de lo que le habló Elías, porque ahí Elías está hablando de lo que él ha logrado comprender de Dios, pero aquí Dios le está hablando de quién es Él en realidad. Y es interesante porque Dios significa Dios es Él. En otras palabras, Dios es Él es una expresión que para cualquier punto, desde el punto de vista gramatical, puede significar Dios es aquella cosa, Dios es aquel persona, aquel sujeto, Dios es este, no. Cuando interpretémonos en buen panameño, cuando dice Dios es Él, en otras palabras, Él es único. No hay otro como Él. Él es Él. Cuando tú le dices, Rebeca es ella, pues, como Rebeca es ella, ya tú sabes que Rebeca tiene este carácter, se comporta de esta manera. Ella es ella. Cuando uno dice, Dios es Él es el que es y no hay otro como Él. Y no hay otro mejor que Él, no hay otro superior a Él, y todo lo que existe es Él. Cuando dice amén. Eso es lo que significa Dios. Por eso cuando Dios entra en escena, Dios empieza a hablarle a Job y empieza a relatarle a manera de pregunta y le dice claramente a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job, yo te he escuchado, Job. Tú estás diciendo que tú eres justo, tú estás diciendo que tú eres sabio, tú estás diciendo que tú eres inteligente, tú estás diciendo muchas cosas, pero Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice las lumbreras? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite a nada? ¿Sabes tú cómo se lo puse? ¿Sabes tú cómo le fijé los pulsos? Yo le di una orden y él se sometió. Job, ¿dónde estabas tú? Cuando Job escucha todo el argumento de Dios, Job tiene que decir lo único que ya se acabó Job. Job te tiene que decir, ve, yo no sé, he sido un ignorante durante todo este tiempo. Y he sido un imprudente. He hablado de más. ¿Sabes qué? Ahora yo callaré. Y tú hablarás. Y yo te escucharé. ¿Cuántos dicen amén? Es que, hermano, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, nosotros queremos hablar. Y más si somos panameños que nos gusta hablar bastante. Nosotros nos gusta argumentar.
Nosotros nos gusta darles explicaciones. Nosotros empezamos a justificarnos, empezamos a justificar las situaciones, empezamos a definir el otro por qué hizo esto. Vamos a hacer de todo. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Habla todo lo que te dé la gana. Pero quiero que sepas que estás frente al hombre, al ser que hizo los cielos y la tierra. Así que por consiguiente, tu inteligencia y tu sabiduría es nada delante de mí. Y frente a un ser de esta naturaleza, uno tiene que guardar silencio. Lo que Job nos enseña es que nosotros, los seres humanos, hemos olvidado guardar silencio delante de Dios. Hemos llegado al punto de trivializar, cayendo a veces en el irrespeto y contender con Dios. Y contendemos con Dios. Y le reclamamos a Dios. Y calificamos las acciones de Dios. Es más, hasta le damos titularidad a las acciones que ocurren en nuestra vida y decimos, lo que ocurre en nuestra vida es obra de Satanás. O lo que ocurre en nuestra vida lo hizo el hermano o la hermanita tal, lo hizo la persona tal o la persona tal. Y sí, lo hacemos. Y nos olvidamos que nada en el universo ocurre sin la voluntad de Dios, sin el permiso de Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Job. Satanás no podía tocar a Job si Dios no se lo permitía. Y a veces lo que hicieron es que Dios pone un vallado delante de mí, alrededor de todos mis bienes, alrededor de mi familia, y nunca le des permiso a Satanás para que lo toque. Y nosotros creemos que eso es así. Entonces queremos el vallado para que nadie entre, pero nosotros salimos y saltamos el vallado todos los días. Y nos metemos en la vida de los demás, y nos metemos contra este, y nos metemos contra el otro, y cuando los otros se molestan, nos metemos en el vallado del Señor, pon vallado y protege. Así somos nosotros. Entonces nosotros estamos aquí llamados a reconocer que ese vallado también implica que yo tengo que guardar silencio delante de Dios. Y tengo que aprender a guardar silencio. Y el problema es que guardar silencio significa que si no estoy moviendo la lengua, es porque estoy abriendo los oídos. A veces uno se pregunta cómo los seres humanos podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mover la lengua y escuchar. ¿Cómo una persona puede hablar al mismo tiempo que está escuchando? Porque no está escuchando. Simplemente su mente está diseñando su argumento y lo único que escucha no es ni siquiera lo que la persona está diciendo. Él está diciendo su guión, independientemente de lo que la otra persona diga, porque no tiene capacidad para escuchar, solamente tiene capacidad para hablar y decir. Eso somos nosotros. Así como somos, Dios nos ama. Y así como somos, Dios nos quiere formar. Y nos quiere formar como formó a Job. Si ustedes se ponen y nos damos cuenta, estamos hablando de aproximadamente casi 30 y pico de capítulos donde el único que hablaba era Job y los amigos hablan Gini. ¿Ok? Hasta que cuando llega el momento y Dios se le presenta a Job en el torbellino, que es el símbolo del torbellino que utiliza Dios, es para hacerle ver a Job que tiene que guardar respeto. Porque ese torbellino también lo puede arrollar a él. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que es necesario aprender a guardar silencio y desarrollar el oído espiritual para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Porque lo que Dios tiene que decirnos es más importante que lo que nosotros en nuestra inteligencia y sabiduría humana podemos decir, y que lo que cualquier otra persona pueda decirnos o aconsejarnos, porque quien nos va a hablar fue el creador de todas las cosas y creador de nosotros mismos. Entonces eso es algo a lo cual nosotros tenemos que darle la importancia.
Es como durante este mensaje. Muchos están sentados y escuchando, pero en sus mentes están pensando. Y cuando están pensando, necesariamente tienen que dejar de escuchar. Porque se quedan en un aspecto que es el que les interesa y se desconectan del resto de los aspectos. Por eso que la escucha espiritual es algo que se aprende a través de la oración. Porque la oración, nosotros pensamos que es yo le digo a Dios y me desahogo con Dios. No. El libro de Job nos dice, sí, tú me vas a decir lo que tú quieres, pero tú te vas a ceñir los lomos cuando yo empiece a decirte lo que tú debes hacer. Y esa es la parte. Dios cuando habla nos va a decir lo que nosotros no queremos escuchar, ni tampoco queremos aceptar, ni queremos ver, ni queremos cambiar, ni queremos corregir. Eso es lo que Dios nos va a hablar. Y eso es lo que ninguno de nosotros queremos escuchar. La prueba está que llegado el momento en nuestro crecimiento como seres humanos, cuando nuestra mamá o nuestro papá venían a corregirnos, nuestra abuela o nuestro abuelo venían a corregirnos, ya yo sé lo que van a decir, listo. Porque no queríamos escuchar nada. Porque pensábamos que ya teníamos el perfil tallado de la persona y sabíamos por dónde iba a ir y sabían lo que iba a decir. Y eso lo traemos también a la iglesia. Y eso lo traemos también a nuestra relación con Dios. Y la palabra nos enseña esta noche que lo más importante es escuchar la voz de Dios. Más que lo que nosotros tengamos que decir. Por una razón muy sencilla. Dios sabe realmente lo que estamos pasando. Y lo que nosotros vamos a decirle a Dios no es la verdad, ni tampoco es la realidad. Es nuestra percepción de lo que estamos viviendo. Y Dios sabe que si es nuestra percepción, siempre va a estar errada. Por eso Dios nos va a hablar conforme a la verdad. Y eso es lo que también significa el que busca la verdad. Dios nos va a hablar de acuerdo a la verdad. Y la verdad es lo que nos va a permitir a nosotros corregir, cambiar y cada día ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si nosotros no queremos escuchar la verdad que Dios tiene que decirnos, es porque nos gusta la esclavitud de nuestras propias percepciones. ¿Sí? Porque la verdad nos va a liberar de nuestros errores, de nuestras percepciones, de nuestras creencias, de nuestros argumentos. Nos va a liberar, la verdad nos va a liberar porque la verdad viene de parte de Dios. ¿Sabe que así son las cosas? Nos dice el Señor. Punto. No son como tú piensas, no es lo que tú crees, no vas en la dirección, estás errado, no es así, es de esta manera y punto. Pero Señor, es que es de esta manera. El problema es que el ser humano es un rumiante. Nos gusta rumiar los huesos. Nos gusta sentirnos primeramente que alguien nos está haciendo daño. Uno, nos gusta roer ese hueso. Nos gusta hablar mal del otro, porque nos gusta roer ese hueso. Y nos gusta hablar mal del otro y no queremos dar la oportunidad al otro de que nos explique la situación. Porque si nos explica la situación, entonces ya no podemos seguir hablando más, porque nos van a preguntar a otra percepción. Y nosotros queremos seguir en el gusto. Por eso es que el bochinche y el chisme corren en la raza humana. Precisamente por eso. Porque entonces Dios, y rechazamos la voz de Dios, porque la voz de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces si lo amo, no puedo hablar mal de él. Si lo amo, tengo que perdonar lo que me hizo. Y si perdono lo que me hizo, ¿cómo puedo hablar de lo que me hizo? Entonces quedamos esclavos
pero la verdad es aquella que nos libera. Eso fue lo que hizo Dios con Job. Le mostró la verdad. Satanás no vuelve a aparecer en la escena. La relación ahora pasa de una relación de los amigos de Job, Eliú y Dios. Y cuando Dios habla, Job entonces reconoce a su Creador, reconoce al Dios Todopoderoso. Es más, la presentación de Dios a Job es la presentación más extraordinaria que se conoce en la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque en la presentación de Job, de Dios a Job, le dice cosas a Job que no están en el libro de Génesis. En la creación no lo describe. Pero a Job le dice, ¿sabes qué, Job? Las constelaciones también las creé. Eso no aparece en el libro de Génesis, eso aparece en el libro de Job. Las constelaciones que dividen el tiempo en la tierra y en la humanidad fueron creadas por Dios. Se lo dice Dios a Job. ¿Por qué? Para advertirle a Job: si tú tienes una sombra de creencia en la astrología, que la astrología va a determinar esto, quiero que sepa que yo creé todas las constelaciones sobre las cuales descansan los signos del zodiaco. Yo las creé, así que si tú estás pensando en Virgo, en Tauro, en Aries, olvídate. Dios creó Virgo, Tauro y todo. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? ¿Al Creador o a lo creado? Al Creador, eso es lo que le estoy diciendo. Olvídate de cualquier mercado, de Cassandra y de todo el mundo. Tú solamente tienes que creer al Creador de todas las cosas, que es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios le revela a Job, cosas que no le mostró a Moisés. Se las revela directamente a Job. Por eso del libro de Job se saca una serie de enseñanzas, aún de carácter científico y astronómico, que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. A tal punto fue la presentación de Dios a Job. En tanta estima tenía Dios a Job, que se le presentó en toda esa plenitud. Toda la plenitud de la creación del universo se la presentó a Job. ¿Por qué? Porque Job era de estima y quería que Job lo conociera y supiese. Así que Job ya no tenía otra cosa, solamente tenía un ser en el cual dirigir toda su vida, en el cual afirmarse toda su vida. Por eso Job dice: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay muchas veces lo que nosotros a veces nos atrevemos a preguntarle a Dios. Lo damos todo por sentado. Pero a veces Dios quiere presentarse a nosotros en toda su plenitud, para que nos demos cuenta que aquello que es una tormenta en nuestra vida es insignificante ante el poder de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que estar claros y saber que ese Dios, en esa infinitud de poder, ha determinado también hacer morada en nosotros y morar dentro de nosotros. Ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, todo ese Dios omnipresente, ese Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que es la persona que manifiesta en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, y está morando dentro de nosotros. ¿Qué es lo que permite que se cumpla la profecía? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué tabernáculo? Nosotros mismos somos el tabernáculo, y Dios habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, con mayor razón, ese Dios infinito está morando en nosotros. Y si el Dios infinito está morando en nosotros, nosotros tenemos acceso a la infinitud de ese Dios. Por eso somos poderosos. Y por eso Satanás sabe que la iglesia es poderosa. Los que no sabemos cuánto poder tenemos somos nosotros. Porque Satanás sigue trabajando con nosotros, mandando a los mismos amigos que le mandó a Job. Y en algunos somos legalistas o nos caen los legalistas.
Y algunos somos de debatir y entramos constantemente en debates y en polémicas. Y otros andamos por ahí como pajaritos picoteando en la mente y el corazón de las personas. Y siendo picoteados a veces también por otros. Entonces, despojémonos de aquello que no forma parte de la identidad que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Capítulo 40 del libro de Job. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Ahora, ¿esta es la pregunta de Dios a Job o es la pregunta de Dios a nosotros? Es la pregunta de Dios a nosotros. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Cada uno de nosotros que estamos disputando con Dios responda a la pregunta. ¿Es sabio o es necedad pelear con Dios? Es necedad pelear con Dios. Entonces, Él nos dice, respondamos, contestamos. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Porque no hay sabiduría en contender con Dios. Por eso cuando nosotros pedimos sabiduría y nos vamos a Efesios capítulo 1 y oramos: Señor, danos sabiduría y danos inteligencia, y después que terminamos de orar: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué mi mamá me trata de esa manera? Señor, pero ¿por qué mi marido? Señor, pero ¿por qué mi mujer? Señor, pero ¿por qué ahora tú se quiere llevar al canal? Señor, ¿y cómo vamos a empezar con las Américas? Señor, etcétera, etcétera. Señor, pero cuando vamos a contender con Dios, entonces, ¿para qué le pedimos sabiduría? Y después nos preguntamos: ¿por qué no alcanzo la sabiduría si siempre le estoy pidiendo la sabiduría al Señor? Porque pedimos sabiduría para contender con Dios, lo cual no es sabiduría. Entonces nuestras acciones desechan nuestras peticiones, contradicen nuestras peticiones. La sabiduría es para poner por obra la palabra del Señor en nuestra vida y para aconsejar a otros conforme a esa misma sabiduría. La sabiduría no es para contender con Dios, porque eso no es sabiduría, porque la sabiduría procede de Dios y Dios no contiende consigo mismo, porque Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Más adelante, Dios le dice algo a los amigos de Job en el capítulo 42. Dice de la siguiente manera, versículo 7: y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Yo quiero, Señor, que me deje el poder de orar por las personas y que las personas sean sanas. Y quiero que me deje el poder de orar por las personas y que las personas sean liberadas de la esclavitud de los demonios. Y quiero, Señor, que me deje el poder de orar por la plata y que la plata se multiplique. Quiero todos esos poderes, Señor. Pero antes de que me deje esos poderes, dime por qué mi mamá me trata de esa manera, por qué mi mujer me trata de esa manera, por qué tú permites que esto ocurra en mi vida, por qué tú no me llevas a otra. Dios no le va a dar poder ni autoridad a aquel que no guarda silencio delante de Él y le obedece. Al que decía conocer a Dios y Dios como juez, al que argumentaba y debatía, y al que andaba como un pájaro atacando la mente de Job, le dijo: a ustedes no los voy a escuchar. Al que voy a escuchar es a Job,
Porque Él guardó silencio delante de mi presencia. Él me escuchó, y como Él me escucha, yo también escucho lo que Job me tenga que decir. Pero ustedes que tienen demasiado tiempo para estar hablando por allí, no tienen tiempo para escucharme a mí. ¿Cómo los voy a escuchar después a ustedes y sus peticiones? Este es el año de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces vamos a alcanzar poder si somos contradictorios? Si debatimos con Dios, si nuestras percepciones tienen más peso que la verdad de la palabra, si lo que nosotros tenemos que decir es más importante que lo que el Espíritu Santo tiene que decir, y encima le vamos a pedir a Dios: Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, libérame, Señor, sáname, Señor, cuida a mi familia, Señor, levanta a mi familia. Si eso ocurre, es la misericordia de Dios, pero no pensemos que es porque no lo merecemos, porque somos bien contradictorios con Dios. Porque Dios no escucha al que le contradice, Dios escucha al que le obedece y al que ha aprendido a guardar silencio delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero, pastor, esto es contradictorio. Es que yo pienso que mientras más hablo, más Dios me va a usar. No, es que no funciona de esa manera. Funciona solamente sobre la base de la obediencia y de escuchar la voz de Dios, no sobre la base de lo que nosotros decimos. Cristo Jesús nos lo dijo muy claro en el Evangelio de Mateo, cuando hablaba de la oración con respecto a los fariseos. Hablan mucho y hacen palabras rimbombantes, etcétera, 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 y piensan que por mucha palabrería Dios los va a escuchar. No los va a escuchar, porque tienen tanto que decir que no hay espacio para escuchar a Dios. Entonces es mejor decir pocas cosas con sinceridad y dedicar más tiempo a escuchar lo que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora la pregunta es: ¿y cuántos lo vamos a empezar a hacer? Amén. ¿Quién es amén? ¿Cuántos lo vamos a empezar a hacer? Todos tenemos que empezar a hacer. De alguna manera tenemos que empezar a hacerlo. De alguna manera tenemos que aprender a guardar silencio. ¿Ok? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros nos damos cuenta que el resultado, el posterior estado de Job fue mejor que el primero. Recibió el doble de lo que había tenido anteriormente. Todo este trabajo, y Satanás no estuvo en la escena. ¿Quién le puso la sarna? ¿Satanás? ¿Y quién se la quitó? Dios se la quitó. ¿En base a qué? A la actitud correcta de Job. Por eso es que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el infierno, las tinieblas, pueden hacer todo lo que quieran en contra de los escogidos, en contra de los hijos de Dios. Pero al final, lo que puedan hacer o lo que logren hacer se desvanece una vez nosotros nos pongamos en orden en nuestra relación con Dios. Amén, amén. No tenemos que irnos del brujo o del santero: quítame la maldición que me mandaste. ¿Por qué? Porque me está haciendo daño. No, no necesitamos pedírselo, porque el Dios Todopoderoso tiene suficiente poder para destruir cualquier cosa que se haya levantado en nuestra contra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aún nuestra identidad nos da el secreto de todos los problemas que tenemos en la vida. Estamos viendo el secreto de todos los problemas que tenemos en la vida, y solamente demanda de nosotros un cambio de actitud en nuestra relación con Dios, con el Dios creador. Es lo primero que tenemos que dimensionar. ¿Por qué razón? Porque estamos en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Lo otro que nos preocupa: la inteligencia artificial va a llegar a la conclusión de que los humanos estamos de más y tenemos que desaparecer. Y todo el mundo está alterado porque ahora los chicos tienen otra inteligencia artificial, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién creó la inteligencia artificial? ¿Dios o los hombres? ¿Quién creó al hombre? Ahora ustedes me van a decir que un nieto de Dios
va a acabar con Dios. ¿Ah? Si no creemos en Dios, está bien que sientan preocupación. Pero si nuestra fe está cimentada en Dios, entonces tenemos que estar claros que ninguna inteligencia artificial va a acabar con el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Además, si Dios le dio potestad a sus hijos de enseñorearnos sobre toda la creación, ¿cómo no nos vamos a enseñorear sobre una creación? Si es sobre la creación que hizo Dios y nos dio potestad de enseñorearnos sobre ella, ¿cómo no nos vamos a enseñorear sobre una creación que hemos hecho nosotros mismos? El problema es que como vivimos en una humanidad donde los roles se han tergiversado y donde los hijos parecen padres y los nietos parecen superpadres de los hijos y de los abuelos, entonces nosotros pensamos que lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial. Pero eso no tiene que ver con lo que exista. Eso tiene que ver con nuestra falta de identidad en Cristo Jesús. Pero donde nuestra identidad esté clara, no importa lo que pueda ocurrir, nosotros sabemos que Dios es todo poder y que en nosotros mora el Dios todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que pongámonos de pie. Todas estas herramientas existen para facilitarnos la vida y el trabajo. Ahora, lo que tenemos que asegurarnos es que la inteligencia artificial no reemplace a la inteligencia humana. Si el muchacho sacó uno con C en la escuela y la mamá le regala un programa de inteligencia artificial, obviamente la inteligencia artificial va a acabar con ese chiquillo, porque él no tiene mucha inteligencia. ¿Okay? Pero si el muchacho se esfuerza por estudiar, por aprender, cultivar el aprendizaje en cualquiera de los aspectos y tiene claro su identidad en Cristo Jesús, que es el que puede desarrollar en él la creatividad y la innovación y todo ello, la inteligencia artificial simplemente se convierte en un auxilio y una herramienta más para facilitarle el trabajo. ¿Okay? Así que los que tienen que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ya sabemos quiénes son. ¿Okay? Y aquí en la iglesia no hay ninguno de ellos. Yo pensaba que iban a aplaudir. A mí no me dice que yo no estoy bien seguro de ti. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, danos reflexionar. Sabemos que necesitamos hacer un alto, Dios. Sabemos que tenemos que llevar a otro nivel de relación contigo. Señor, sensibiliza nuestros oídos espirituales. Abre los oídos espirituales que nosotros mismos hemos cerrado. Ábrelos, Señor. Desarraiga de nuestros corazones todo temor a conocer la verdad. Necesitamos que esa verdad penetre en todas las áreas de nuestro ser y nos libere de toda atadura que la vida, las experiencias, las circunstancias han ido construyendo a través del tiempo. Libéranos de toda atadura, Señor, que nos separe de ti. Haznos dóciles, Señor. Háblanos. Que tengamos la humildad de Job de callar delante de tu presencia para escuchar lo que tú tienes que decirnos, lo que tú quieres mostrarnos, Señor, sobre nosotros mismos, sobre las áreas de nuestra vida que tienen que morir.
que tienen que ser transformadas. Tú se lo mostraste al apóstol Pablo, cuando tu Espíritu Santo lo guió a escribir contra las fortalezas y contra los argumentos que se levantan contra el conocimiento de ti, y contra la altivez que se levanta contra el conocimiento de ti. Señor, necesitamos ser liberados de todo ello, Dios. Lo necesitamos. Todos los que estamos aquí, todos los que nos siguen a través de las redes sociales, necesitamos ser liberados. Porque los pensamientos, Señor, nos agobian y nos desgastan. Pero tu verdad nos hace libre. El conocerte a ti nos trae libertad. El conocerte a ti nos trae gozo, nos trae paz, nos afirma, nos fortalece, Dios. Es esa obra, Espíritu Santo, en medio de tu pueblo, Dios. Que tu presencia se manifieste en medio nuestro, Dios. Llévanos a silenciar nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos para ser llenados de tu plenitud. Te lo pedimos, Señor, lo necesitamos. Abrirnos a la nueva vida que tú has construido para nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.